Hola aprendices, vamos a continuar con el capítulo 5, artefactos de modelado para el desarrollo estructurado de sistemas. Bien, en este video quiero hacer un resumen de lo que son los artefactos, los modelos para hacer la especificación del software o para hacer el documento de especificación de requerimientos. Recordemos que el documento de especificación de requerimientos está orientado o está dirigido hacia el equipo de desarrollo, pero también el cliente, el usuario del sistema, también lo puede ver, también lo puede entender. Es como si fuera el plano de una casa. El cliente lo puede ver, puede determinar qué requerimientos están bien o cuáles deben ser modificados y validar en general nuestro diseño. Entonces nosotros vamos a tener una variedad de modelos que debemos utilizar. Dentro de estos modelos vamos a darle un vistazo general a lo que son los diagramas entidad-relación, los diagramas de flujo de datos y los diagramas de transición de estado. Además de eso, vamos a ver lo que son los diccionarios de datos, que también son muy útiles para definir el detalle de los datos presentes en los diagramas. Este documento es muy completo, entonces se lo recomiendo que lo lean todo. Este video solamente es un pequeño resumen que les permitirá entender a grandes rasgos lo que son los artefactos. El diagrama de flujo de datos es una técnica gráfica que describe el flujo de información y las transformaciones que se aplican a los datos conforme se mueven de la entrada a la salida. Visualiza a un sistema como una red de procesos conectados entre sí. Los diagramas de flujo de datos tienen los siguientes elementos: el círculo, que representa la función o proceso, las dos líneas horizontales que representan el almacén de datos o la base de datos o donde se almacenan los datos, el cuadrado, que representa una entidad externa al sistema, como pueden ser generalmente las personas, los equipos y cualquier otro elemento. Por ejemplo, puede ser la secretaria, puede ser el contador, puede ser el operario de la máquina, el telescopio, el cajero automático, etcétera. Y el otro elemento es la flecha, que representa el flujo de datos en una determinada dirección. Por ejemplo, el nombre de una persona, la cédula, una fecha o un reporte de ventas diarias, semanal, etcétera. Como podemos ver, en los flujos de datos pueden ir en ambas direcciones. Puede ir desde la entidad hacia el proceso o desde un proceso hacia la entidad, o en algunos casos en ambas direcciones. Por ejemplo, vamos a suponer que este sistema, que está representado en este cuadrado, es un sistema que almacena citas médicas. Entonces yo soy un usuario y necesito saber cuándo es mi cita, cuándo tengo mi cita médica. Entonces ingreso mi documento de identidad. Como ustedes pueden ver, el sistema va a verificar si ese documento existe. Por ejemplo, si estoy afiliado, si estoy registrado, después envía ese documento de identidad a otro proceso que va a hacer la consulta a la base de datos, al almacén de datos, y va a extraer las citas médicas de mi documento de identidad, que estén relacionadas a mi documento de identidad, y las va a enviar y luego las va a mostrar por pantalla y me va a mostrar el listado de las citas médicas que yo tengo, y ahí voy a poder ver cuando tengo mi cita médica.
Entonces, este diagrama de flujo general se llama diagrama de contexto y es el más general, el más grande. Es decir, no muestra detalle de nada, simplemente muestra las entradas, la salida de los procesos y el almacén de datos. Bien, una de las características de los diagramas de flujo es que tiene consistencia entre niveles. Entonces, partiendo de una función de nivel superior, se representa el sistema completo, que representa el sistema completo, se va descendiendo por medio de burbujas, o sea, de círculos, a niveles más detallados mediante un razonamiento de arriba a abajo, hasta llegar a niveles en que las burbujas ya no se dividen, ya no se subdividen. Estas burbujas se enumeran de manera adecuada. Entonces, yo tengo un sistema general, después voy detallando, por ejemplo, en este gráfico, tengo mi sistema general. Entonces, esta burbuja, que vamos a llamarla subproceso 1, pues yo tengo que detallarla. Entonces hago otro diseño solamente para esa burbuja y muestro los procesos que ella ejecuta adentro. Y si tiene otras burbujas, otros círculos, pues cada uno lo tengo que detallar hasta que ya no se pueda dividir más el proceso. Entonces, para eso sirven los diagramas de flujo de datos. Entonces aquí tenemos el sistema general. Vamos, digamos, a hacer el detalle de lo que sucede en el sistema general. Entonces, eh, este va a ser ya la descripción del sistema por dentro. Luego vamos a verificar esta burbuja. Vemos que esta burbuja ya se convierte en este sistema, en este gráfico, y ya vemos que tiene varias subburbujas y así sucesivamente. Entonces, el proceso general del sistema se divide en 1, 2, 3, 4 partes. Entonces empiezo cada una a dividirla, a ver qué proceso realiza por dentro, y así hasta que ya no se pueda dividir. Entonces, este diagrama corresponde, digamos, a este proceso. Habría que hacer otro proceso para este diagrama, otro gráfico para este diagrama, otro gráfico, perdón, para este proceso, y así sucesivamente. Tendríamos muchísimos otros diagramas y así sucesivamente, hasta que ya no se pueda dividir más. Entonces digamos que este ya llega hasta la última parte de su especificación y ya de ahí ya no se puede dividir más. Obviamente cada uno de estos diagramas va en una hoja aparte, ¿no? Esta es una hoja, aquí otra hoja y así. Pueden salir muchísimos. El más general se llama el diagrama de flujo de contexto, que es el más general, donde se muestra el sistema. Entonces aquí vemos un diagrama de flujo de datos para la visita al médico. Este se llama diagrama de flujo de contexto, donde muestra el sistema general, las entidades, que el médico, que el paciente, los almacenes, registro contable, el registro de pacientes, son las bases de datos que hay, y ya el sistema general. Luego ya los otros describen lo que sucede aquí adentro, lo que sucede acá adentro. Aquí vemos un sistema de información educativo. Tenemos los estudiantes, tenemos el Ministerio de Educación, lo que es la empresa, docente, banco, cualquier persona. Y este es el sistema grande. Luego este lo tengo que especificar cada uno, especificar todas las funciones que tiene adentro, y cada una de ellas a su vez también la tengo que especificar. Por ejemplo, aquí ya vemos lo que sucede por dentro del proceso general. Vemos que tiene 1, 2, 3 procesos.
Obviamente cada uno de ellos tengo que hacer un diagrama de cada uno de ellos, a ver qué procesos tiene por dentro. Aquí ya vemos uno de ellos que tiene por dentro todos estos procesos y flujo de datos. Y digamos que este se divide en más, entonces lo tengo que hacer también. Todos los que se dividen hasta que ya no se pueda dividir más en procesos. Digamos que este tiene uno, dos, tres procesos. Entonces tengo que especificarlo. Si este ya no se divide en más procesos, entonces hasta ahí ya termina. No debe quedar ningún requerimiento, ninguna función sin especificar. Bueno, el diccionario de datos es una lista organizada de todos los datos pertinentes al sistema con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan un entendimiento común de todas las entradas, salidas, componentes de almacén y cálculos intermedios. Por ejemplo, supongamos, vamos a ver el sistema de citas, examen médico. Por ejemplo, el médico digita en el sistema los medicamentos. Esos medicamentos son entregados al paciente mediante una fórmula médica. Esos medicamentos tienen un formato especial. Debe tener un código, debe tener, bueno, un formato especial para esos medicamentos. Entonces, eso es lo que se describe en el diccionario de datos. Cómo debe ser el nombre de ese medicamento. Que primero el código, que después no sé qué. Bueno, un ejemplo. La factura. Que la factura debe tener información detallada de la siguiente manera. Que debe tener tantos decimales. Que debe tener el documento de identificación de la persona sin puntos. Que bueno, más o menos son ejemplos que doy para hacer entender lo que se refiere al diccionario de datos. Bueno, aquí hay un ejemplo del diccionario de datos, pero realmente en la práctica no lo vamos a utilizar así. Simplemente vamos a decir que un tipo de dato, por ejemplo el nombre de la persona. Entonces el nombre de la persona debe estar compuesto por primer nombre, más el segundo nombre, que es opcional, más el apellido. Que el primer nombre debe tener caracteres válidos, por ejemplo no debe tener arroba, ni guión, ni nada de eso. Y que el segundo nombre también debe tener caracteres válidos. Que el apellido también debe tener caracteres válidos. ¿Y cuáles son los caracteres válidos? De la A a la Z, mayúscula, minúscula. Puede tener una coma porque en inglés se utiliza mucho la coma. Y bueno, aquí dice que el guión, no sé para qué el guión, yo diría que no debería ir ahí. Bien, entonces cuando hagamos el diccionario de datos va a ser una tabla mucho más sencilla, donde vamos a decir el nombre del tipo el nombre del dato, el tipo del dato, la restricción. Entonces, como les decía, el nombre del medicamento debe tener primero el código y después el nombre del medicamento. El documento de identidad del cliente, que debe ser numérico y que no debe tener puntos de separación de miles, por ejemplo. Bueno, lástima que aquí no me muestra un ejemplo para mostrárselos cómo es el diagrama, perdón, el diccionario de datos. Bien, vamos a ver el diagrama entidad-relación. Sirve para modelar un almacenamiento de datos. En muchos casos, los datos manipulados por el sistema determinan las acciones que se realizan. Es verdad. Muchas veces, dependiendo del tipo de dato que yo trabaje, asimismo
debo hacer un proceso diferente. Bien, diagrama entidad-relación o modelo entidad-relación. A ver, el modelo entidad-relación es el gráfico que yo hago, ¿sí? El gráfico que yo hago y contiene los siguientes elementos. Las entidades, como en el diagrama como en el diagrama de flujo de datos, son cuadradas. Por ejemplo, entidades que son elementos que yo debo identificar, que tienen atributos, que interactúa con el sistema, bueno. Por ejemplo, aquí nos dan ejemplos. Digamos, un curso es una entidad. ¿Por qué es una entidad? Bueno, si estoy haciendo un sistema de información educativo, pues seguramente voy a almacenar la información del curso. Y los cursos tienen alumnos, así que voy a almacenar la información de los alumnos. Y los alumnos hacen exámenes, así que yo voy a almacenar la información de los exámenes. Y los exámenes los hacen los profesores, o los diseñan los profesores. Y también necesitaré la información del profesor. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es el modelo entidad-relación, hace referencia al tipo de datos que yo voy a manejar, a la información que yo voy a manejar. En otras palabras, es como la primera parte de lo que yo necesito para hacer mi base de datos. ¿Por qué necesito la información de estas entidades? Porque yo en un sistema, digamos en un colegio o universidad, tengo muchos profesores, entonces yo voy a necesitar identificarlos mediante su documento de identidad. También tengo muchos alumnos y los puedo identificar por su documento de identidad. ¿Por qué? Porque no se repite. Una cédula o un documento de identidad no se repite. Los cursos los tengo que almacenar también porque pues un profesor orienta unas materias, orienta unos cursos, entonces necesitamos necesariamente almacenar la información de esos cursos que me relacione el profesor con los alumnos. Entonces un profesor se relaciona con un alumno mediante un curso, entonces yo necesito almacenar la información de los cursos y yo voy a necesitar identificar ese curso eh, mediante un ID o un identificador o un número consecutivo, por ejemplo el curso 1, curso 2, curso 150, curso 2040, etcétera. Ahora también los dentro de las funciones normales de una institución educativa hay exámenes. Entonces yo me relaciono con un profesor, un alumno y un curso mediante un examen. Entonces yo necesitaría almacenar la información del examen. ¿Cuál sería? La fecha del examen, la hora del examen y la nota que sacó el alumno en el examen. Y el curso en el cual se hizo el examen. Entonces, como ustedes pueden ver, eso que yo estoy diciendo son los atributos. Los atributos son las propiedades o características de cada entidad o los datos. En el curso, entonces el ID, el nombre del curso, el profesor que orienta el curso. En el alumno, nombre, documento de identidad, nombre, apellido, bueno. El examen, ya lo dije, la fecha, la hora. El profesor también tiene documento de identidad, nombre, profesión, bueno, todo. Esos son los atributos. Así se le ponen los atributos a las entidades. Con unas flechas y ahí van los atributos. Por ejemplo, en el curso, la unidad, el nombre, la carrera, el alumno tiene nombre, grupo, clasificación.
Aquí hay unos nombres mexicanos eh, de ciudades. La única que identifico aquí es Xochimilco. Y por último, las relaciones. Entonces, ¿cómo se relacionan unas entidades con otras? Yo les decía que, por ejemplo, el profesor se relacionaba con el alumno, con el curso, el examen. Entonces, las relaciones se dibujan así en forma de, no recuerdo cómo se llama esta figura, eso es como un rombo, no recuerdo. Así se dibujan las relaciones entre entidades. Por ejemplo, un autor escribe un documento, ¿no? Una editorial edita un libro, ¿sí? Describe como la vida real. Bueno, aquí ya vemos el diagrama entidad-relación de un sistema de información educativa. Podemos ver al docente por aquí, al alumno por aquí, al curso por aquí. ¿Dónde está el examen? Aquí está el examen. Veamos cómo el docente brinda un curso. Cómo un alumno se inscribe en un curso. Cómo un alumno rinde o realiza un examen. Y cómo ese examen pertenece a un curso. También tenemos una entidad general aquí, que es la entidad persona. Una persona puede ser docente o puede ser alumno. Una persona también puede ser un aspirante a una carrera, ¿no? Un aspirante, una persona normal, puede hacer una solicitud de una entrevista para entrar a la universidad, puede realizar un curso de ingreso, puede entregar la solicitud de admisión y puede presentar los requisitos para inscribirse. También un alumno se inscribe a un programa, como en el SENA. Y un programa posee muchas materias, entonces está la materia técnica, está las transversales, etc. Y una materia posee muchos cursos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, inglés lo da un docente, pero también inglés lo da otro docente, inglés otro docente. Digamos, en el SENA hay como 10 docentes de inglés. Por eso es necesario crear una entidad que se llame curso, porque la materia la orientan los docentes y un docente para cada curso, pero al fin y al cabo sigue siendo la misma materia que es inglés. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo el modelo entidad-relación me sirve para modelar el sistema y es muy, muy entretenido, muy divertido ver y hacer este tipo de diagramas porque reflejan como el mundo real. Y mire que este diagrama yo lo puedo utilizar para hacer mi base de datos. Mi base de datos va a ser prácticamente así. Va a tener unas tablas para almacenar los docentes, unas tablas para almacenar los alumnos, unas tablas para almacenar los cursos, unas tablas para almacenar los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Diagramas de transición de estado. Los diagramas de transición de estado ya modelan el comportamiento del sistema a través del tiempo, porque los sistemas tienen estados. Como yo les decía anteriormente, un software interactúa con el usuario y cambia de estado.
Vamos a hacer un análisis para finalizar el video. Por ejemplo, este diagrama de transición de estado de nivel superior de un cajero automático. De nivel superior, ¿por qué? Porque hay niveles generales. Yo hago el diagrama general, como el diagrama de contexto general del sistema. Y después ya me dedico a hacer cada diagrama para cada uno de los procesos. Y lo especifico cada uno de sus procesos bien detalladamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sucede cuando yo voy a retirar dinero o hacer una consulta en el cajero? Pues primero, digamos, ingreso la tarjeta. El sistema, ¿qué queda? Queda esperando la tarjeta hasta que yo le ingrese, ¿verdad? Entonces, cuando yo le ingrese, él hace algo. Estos son los estados. Y esperando tarjeta, esperando contraseña, esperando opción, extracción, transferencia, consulta. Son los estados. Entonces, esperando tarjeta. Luego dice, se ingresó la tarjeta. Ah, bueno, entonces, esperando la contraseña. Luego sale mostrar, ingrese la contraseña, ¿verdad? Luego se queda esperando la contraseña. Cuando se ingresó la contraseña, entonces muestra menú de opciones. Ah, bueno. Mientras tanto se queda esperando la opción. Cuando yo pulso la opción extraer efectivo, entonces él se espera a que realice la extracción del dinero. Después de que se entregue el dinero, se muestra el menú de opciones. Y ya de ahí regreso a esperando opción otra vez. O ya se sale, ¿sí? De ahí ya la opción, una de las opciones puede ser finalizar, entonces se queda esperando la opción, se pulsó finalizar, ah bueno, entonces devolvemos la tarjeta, entonces ahí sí me voy otra vez acá a esperando la tarjeta. Entonces, como ustedes pueden ver, esto describe los estados del sistema, no las funciones, sino los estados que realizan en cada estado. Y esto es importante para yo poder entender cómo me va a funcionar el sistema. Esto es muy importante para el desarrollador, no muy comprensible para el cliente, para el usuario, pero sí para el desarrollador. Entonces hay diagramas que son muy útiles para el cliente y otros que no. Entonces más adelante vamos a ver otros diagramas que nos van a permitir mostrar al usuario los requerimientos de una forma muy sencilla y muy útil también. Entonces, eso lo dejamos ya para el capítulo 6, artefactos de modelado para el desarrollo orientado a objetos. Por ahora dejamos el video hasta ahí. Chao.